Samuel, capítulo 22, a partir del versículo 1. Vamos a leer 1 y 2. Dice la escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Qué maravilloso pasaje este que leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Vemos un momento en la vida de David. Hermano, la vida de David nos da tantas lecciones, tantas enseñanzas. En la vida de David aprendemos tantos principios. Gloria a Dios. Principios que tenemos que aprender todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor un día. Amén. David fue un hombre que pudo ver la mano de Dios y pasó por todas las temporadas en su vida. Había momentos de gloria, momentos bien donde él veía la mano de Dios, la majestad de Dios. Era un adorador, era un buscador de su presencia. Pero también la vida de David tuvo momentos oscuros y difíciles. Momentos donde uno parece que está solo, parece que ya no hay esperanza, parece que ya no hay salida. Y así es la vida del cristiano, hermano. Así es la vida del Hijo de Dios, del hombre y de la mujer de Dios. Hay momentos donde tú te sientes con fortaleza, con fuerza. Hay momentos donde tú sientes que el cielo está abierto a favor de tu vida. Hay momentos en que tú te sientes, hermano, con ánimo para poder seguir adelante. Pero hay momentos donde te sientes débil, donde te sientes sin fuerza, donde te sientes abandonado, donde te sientes caído. Pero yo quiero decirte en esta mañana que independientemente de cualquier momento que estés pasando, en cada uno de esos tiempos, Dios siempre va a seguir estando en el mismo lugar y te va a seguir diciendo que te ama, te va a seguir diciendo que está contigo para cuidarte, para guardarte, para sostenerte, para liberarte, para obrar en tu vida, para establecer su voluntad y para establecer su propósito y su consejo. Amén. Y en este pasaje nos habla la escritura que estaba David huyendo. Hermano, cuando hablamos en el contexto, David estaba huyendo de Saúl. Todos conocen, y muchos acá, los más conocedores, saben la historia. Amén. Saúl era el rey de Israel, pero llegó un momento que Saúl había sido desechado y Dios levanta a un jovencito llamado David. El Señor lo unge, el Señor lo llama y Dios comienza a darle victoria. Dios utiliza a David para derrotar a un filisteo, a Goliat, cuando estaba desafiando a todo el pueblo de Israel. Y David comienza a ser un instrumento en toda la nación de Israel. Pero llega un momento de crisis. Llega el momento difícil en la vida de este varón. Amén. Como muchas veces llegan los momentos duros a tu vida. Llegan los momentos difíciles a tu vida. No sé cómo te sientes quizás ahora. Muchas veces usted y yo nos sentimos sin fuerza. Pero qué bueno es que en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se manifiesta. El Señor le dijo al apóstol Pablo, había un aguijón, había un problema que lo estaba golpeando, había algo que lo estaba dañando. Pablo le había dicho, Señor, quita de mí este asunto. Señor, mira todo lo que está pasando, todo lo que estoy pasando. Y Dios lo que le dijo a Saulo, a Pablo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil y entiendes tu debilidad, entonces Dios te hace fuerte, entonces Dios se glorifica, entonces Dios se manifiesta. Gloria sea al Señor. Y yo quiero hablarte muy rapidito bajo este título: despertando el espíritu de los valientes. Despertando el espíritu de los valientes. ¿Sabes qué? Aleluya. Yo no sé cómo tú te estás mirando en esta mañana. Aleluya. Yo no sé cuando tú miras tu condición, qué es lo que tú ves. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te mira, Dios está mirando a un hijo, Dios está mirando a un discípulo, Dios está mirando a alguien que Él ama, Dios está mirando a alguien que ha sido llamado, que ha sido comisionado, alguien que está llamado a ser un valiente en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, su
de violencia y solo los valientes y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Eres un valiente en el reino de Dios. Y yo te animo en esta mañana que le digas a tu hermano: despierta el valiente que está en ti. Despierta el valiente que hay en tu corazón. ¿Quién dudaba de que David fuera un hombre valiente? ¿Quién dudaba de que David era un hombre valeroso? Aleluya. En aquel momento, en el contexto donde todo Israel por 40 días estuvo amedrentado y había un gigante gritando, hablándole al pueblo, había un gigante desafiando, se levantó David. Aleluya. Como es tiempo en este momento en que se levanten los valientes de Dios, que crean en su palabra, y a pesar de que el momento sea difícil, a pesar de que el contexto sea duro, a pesar de que estés pasando por el agua y por el fuego, tú te levantes con una palabra y digas: yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Yo sé que Dios nos va a levantar. Yo sé que Dios nos va a guardar. Yo sé que Dios se va a glorificar y se va a exaltar. La cueva de Adulán. ¿Sabe qué significado tiene esa cueva? Lugar de refugio. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios, en el momento más difícil, en el momento más duro de tu vida, Dios siempre te va a llevar a un lugar de refugio para darte nuevas fuerzas. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted le da gracias a Dios por eso. Aleluya, que usted y yo tenemos un lugar de refugio en Dios. Amén. La cueva de Adulán fue usada como escondedero de David. En ese lugar David, escuche bien, escribió 2 salmos preciosos de la escritura, de la palabra. En ese momento, qué bueno es que a pesar de que tú estés en la cueva, tú sigas adorando al Rey. Qué bueno es que a pesar de que tú estés en el momento difícil, tú sigas alzando tu voz al cielo, dándole gloria a Dios. Aleluya. Y creyendo que Él está contigo. Dice la escritura que el Salmo 57 y el Salmo 142, David lo escribió en ese momento, en medio de la angustia, en el lugar donde estaba, en la cueva de Adulán. Cuando usted ve este pasaje, usted recuerda que estaban Pablo y Silas, estaban encadenados, estaban quizás con una sentencia de muerte, pero dice que a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Ellos entonaban himnos al Señor, ellos estaban alabando, ellos estaban glorificando. A veces te sientes oprimido, a veces te sientes apresado, a veces te sientes sin fuerza, pero sigue abriendo tus labios y diciendo: Señor, tú eres bueno, Señor, a ti te doy la gloria, Señor, yo en ti sigo creyendo, Señor, yo en ti sigo esperando. Aleluya. Estos hombres estaban allí adorando a Dios, los presos los escuchaban, y dice que de repente hubo un terremoto en la cárcel. Gloria a Dios, porque cuando hay un pueblo que le cree, hay un terremoto en el cielo que se desata sobre la tierra. Cuando hay un pueblo que ama y busca al Rey, aleluya, las cadenas se rompen, aleluya, los yugos se pudren y hay salvación para todo aquel que está alrededor de tu vida. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar de refugio, amén, es un lugar que Dios usa para trabajar en tu corazón. Amado, en medio de las pruebas, ¿sabes qué Dios hace? Dios trabaja en tu corazón. ¿Para qué? Para hacer despertar tu espíritu. Aleluya. Para hacer despertar el espíritu de los valientes. Hay momentos, hermanos, donde usted y yo sentimos que estamos amedrentados, que estamos afligidos, que estamos sin fuerza. Pero Dios te dice: yo no te he dado espíritu de cobardía, hijo. Yo te he dado espíritu de poder. Yo te he dado espíritu de amor. Y te di espíritu de dominio propio. Aleluya. Por eso una y otra vez en la Biblia Dios te dice: no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Quizás todos te abandonamos, pero yo nunca te voy a abandonar. Quizás muchos te han traicionado, pero yo nunca te voy a traicionar. Quizás hay muchos que han dejado de amarte, pero mi amor contigo va a ser eterno, va a ser cada día por todos los años de tu vida. Yo no sé si tú le das gracias a Dios por eso, de que Él es el que te ha prometido. Hermano, no es la promesa de un hombre la que te sostiene, es las promesas de Dios las que sostienen y guían tu vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Es un lugar, hermano, donde Dios trabaja en tu corazón.
Un lugar de refugio donde recordamos que hemos sido llamados por Dios y ungidos por Dios. David estaba huyendo, David estaba afligido, David estaba en la cueva, pero lo que David tenía que recordarse es que Dios lo había ungido, que Dios lo había llamado y que Dios lo había comisionado. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces se nos olvida, hermano, que somos hijos de Dios. A veces cuando viene la crisis, muchas veces se nos olvida que eres hijo de Dios. Muchas veces se nos olvida que Dios fue el que nos llamó. Hermano, y eso le pasa a todos. Eso le pasó a David, te pasa a ti. Amén, me pasa a mí, le pasó a Elías. Elías, un hombre que vivía en la presencia de Dios. Cuando se levantó Jezabel para tratar de matar lo que hizo Elías, Elías salió huyendo. Gloria a Dios. Qué bueno que a pesar de la huida, Dios se le aparece en el camino, le dio alimento y le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Así Dios hoy te da alimento espiritual y te dice: come y bebe, porque el largo camino te resta. Y con esa comida, fortalecido con esa comida, él caminó 40 días hasta el monte Horeb. Aleluya. Caminó 40 días hasta el monte de Dios. Y en vez de llegar allí, en vez de decir: Señor, gracias, ¿sabe qué? Se metió. ¿Dónde se metió? En una cueva. Tuvo que venir la palabra de Dios a decirle: ¿qué hace aquí Elías? ¿Qué hace aquí Elías? Dios tuvo que decirle: sal de la cueva y párate en el monte delante de mi presencia. Y Dios te dice: sal de la cueva y párate delante de la presencia de Dios, porque Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta. Hermano, a veces nosotros como seres humanos, yo no sé, a veces tú estás deprimido y hay quien hace así y se encierra en el baño. ¿No lo ha pasado? Aleluya. O se encierra en el cuarto y no quiere ver a nadie. A veces yo voy ahí a la casa y en una esquinita me tiro en el piso. Y cuando mi esposa me ve así, me dice: oh, Señor, ayúdalo. Aleluya. Porque en ese momento queremos meternos en la cueva. Porque te sientes solo. Porque sientes que todo está abandonado. Porque sientes y dices: ¿dónde están las promesas de Dios? Si Dios me ungió, si Dios me hizo un llamado, ¿dónde está Dios? Hermano, pero aunque no lo sientas, tienes que entender que Dios está allí. Aunque no lo sientas, tienes que saber, si estás andando en la voluntad de Dios, si estás caminando con Dios, hermano, tienes que entender que Él no te ha abandonado. Es un lugar de refugio donde recordamos que fuimos llamados. Así Dios le dijo a Elías: ¿qué hace aquí Elías? Sal de la cueva y párate en el monte. Un lugar de refugio donde no nos podemos olvidar de aquel que nos ha dado las victorias. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando estás en la cueva, es ese momento que no puedes olvidarte del que te dio las victorias. Yo me imagino ahí a David solo, pero David tenía que estar recordando: Dios me ha dado grandes victorias, Dios me ha dado grandes bendiciones. Es un lugar donde entendemos que hemos sido llamados también y hemos sido comisionados para levantar y equipar a otros. Dice que en la escritura que se le unieron a él, se le juntaron los afligidos y los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Pero ¿sabe qué? Es en ese momento donde usted y yo tenemos que entender de que Dios te ha hecho un llamado, amado, para levantar, aleluya, para equipar, para animar a otros, para fortalecer a otros. Que aunque tú te sientas sin fuerza y tú te dispones en Dios, tú le dices: ok, yo estoy sin fuerza, pero yo tengo una palabra de Dios para tu vida. Y en ese momento Dios te usa, hermano, para animar al que tienes a tu lado. ¿Cuántas veces te ha tocado dar un consejo? Aleluya, y tú necesitas uno. ¿Cuántas veces has tenido que dar una palabra de fortaleza y tú necesitas ser fortalecido? Pero cuando tú comienzas a hacerlo, Dios comienza a despertarte a ti y comienzas a usarte como un instrumento para bendecir a esa generación y a esa persona. Estos hombres vinieron a David en aflicción, con deudas, insatisfechos, pero no permanecieron así. David influyó sobre ellos para que se convirtieran en el tipo de hombres que se escribe en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Iglesia, Dios nos ha dado el poder para donde quiera que tú vayas, ir generando transformación, ir generando
generando cambio. Cuando usted avanza por un lugar, las vidas tienen que cambiar, los corazones tienen que cambiar, las personas tienen que tomar decisiones en su vida para bien de su alma. Aleluya. Cuando estos hombres llegaron, ¿cómo estaban? Estaban endeudados, afligidos, oprimidos. Pero ¿sabe qué? Llegaron a un lugar de refugio. Llegaron a un lugar de transformación. ¿Y sabe lo que dice primero de Crónicas 12:8? David tenía hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y cuando usted lee este pasaje, usted dice: ¿qué fue lo que pasó con esos hombres? ¿Qué fue lo que pasó con esas personas? Nada, amado, que llegaron al lugar correcto, que llegaron al lugar indicado, que llegaron al lugar donde estaba Dios para transformar, para cambiar y para hacer vivir y revivir el espíritu. Y dáselo fuerte a Jesús, para hacer vivir el espíritu de los valientes. ¿Sabe qué pasa? La Biblia nos dice: el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. Cuando usted camina con alguien que camina en sabiduría, hermano, la sabiduría de Dios te va a alcanzar. Eso es una palabra, hermano, de sabiduría para tu vida y de consejo. ¿Saben que Dios siempre nos ha hablado? Ten cuidado con la asociación. Tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos. Amén. Si las personas, a veces hay gente que cuando llega a un lugar, lo que se asocia es con personas que no le reportan principios, que no le hablan palabras, aleluya, de transformación. Así a veces pasa. Y cuando yo camino con necio, la Biblia me dice que mi alma y mi vida va a ser quebrantada. Pero si tú caminas con sabios, si tú caminas con gente ungida, si tú caminas con gente entendida, ¿cuántos dicen amén a eso? Si tú caminas con gente que ama a Dios, si tú caminas con gente que busca a Dios, tú, aunque estés en una condición difícil, tu vida va a ser transformada de gloria en gloria. Dios te va a sacar en victoria, Dios te va a levantar, y toda la deuda, toda la opresión, toda la aflicción se va a ir. A veces tú llegas a donde están personas y la persona lo que comienza es hablarte de quejas, de angustia. Y no te ha pasado que cuando lo escuchas un rato ya te sientes peor que ellos. Por eso el que te llegue a tu lado a hablarte, dile: háblame de bendición, aleluya, háblame de que Dios reina, háblame de que Dios conquista. Yo quiero oír esas palabras, yo quiero oír ese mensaje. ¿Cuántos dicen amén a eso? Háblame el bien, aleluya, háblame de que lo mejor está por venir. Por eso acá, hermano, continuamente estamos hablando, estamos declarando palabras, estamos profetizando vida, porque cuando tú declaras en tu boca, abres tus labios y declaras las palabras, las vidas son transformadas. Eso fue lo que ocurrió con estos hombres. Cuando llegaron a donde estaba David, dejaron de ser gente endeudada, oprimida, y se convirtieron en gente valiente. Dice que los rostros de ellos eran como rostros de leones. Aleluya. Yo no sé si tú puedes dar gloria a Dios por eso. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero hay un refugio mejor que la cueva de Adulam. Hay un refugio mejor que la cueva de Adulam. Ese lugar es lugar de refugio. Y fue el lugar donde estos hombres llegaron a refugiarse. Estas personas comenzaron a tomar el ADN de David, por así decirlo. Esas personas comenzaron a parecerse a David. Recuerda que David, ¿qué cosa era? Era el ungido. David era el que estaba siendo llamado a ser rey. Y esas personas comenzaron a tomar el ADN de David. Y comenzaron a dejar la opresión. Y comenzaron a dejar la aflicción. Y comenzaron a dejar atrás el pasado. Pero ¿sabe qué? Hay un mejor refugio que la cueva de Adulam. Gloria a Dios por esta palabra y porque nos da grandes enseñanzas. Pero hay un mejor refugio. Hay un mejor refugio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el nombre de ese refugio se llama Jesús. Aleluya. Yo no sé si tú puedes dar un aplauso por Cristo. El nombre de ese refugio es Jesús. Él tiene el poder para despertar el espíritu de los valientes.
Aleluya. Cuando usted va a la palabra, en Lucas capítulo 4, a partir del versículo 18, el Señor, cuando después de llegar a la tierra, se había cumplido el tiempo del ministerio, fue bautizado, fue al desierto, regresó y de momento se para y comienza a hablar acerca de su llamado. Comienza a decir por qué Jesús vino a la tierra. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Recuerden, hermano, que Él es nuestro refugio eterno. Él es nuestro mejor escondedero. No hay mejor lugar donde usted y yo podamos refugiarnos que en los brazos del Maestro. Porque cuando usted va a los brazos del Maestro, endeudado, afligido, sin fuerza, Él te toma de los brazos y te da nuevas fuerzas. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesucristo hablando, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, no importa cuán quebrantado tú tengas tu corazón, ponlo en las manos del Maestro. Allí tu corazón va a ser restaurado, allí tu corazón va a ser sanado, allí tu corazón va a ser confortado. Aleluya. Dice: me he enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermano, Dios es nuestro mejor refugio. Y como mismo estos 400 hombres llegaron endeudados, oprimidos, afligidos a la cueva de Adulán y fueron transformados, usted y yo, cuando llegamos a los brazos de Jesucristo, hermano, nuestras vidas cambian, nuestros hogares cambian, la familia cambia, tu contexto cambia, porque Él es el que tiene el poder de transformar todas las cosas. Un día nosotros llegamos a Él endeudados, oprimidos y sin fuerza, y Él nos dio una vida nueva. Amén. Y nos dio nuevas metas. ¿Sabe qué? Cuando usted ve a los discípulos, ¿qué eran los discípulos? Hermanos, los discípulos eran personas sin letras, sin conocimiento, eran personas incrédulas, pero Él era el que tenía el poder para hacer despertar el espíritu y convertirlos en unos valientes. El último día, hermano, que Jesús fue crucificado, que el Señor fue tomado y apresado, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Todos salieron huyendo, todos salieron corriendo. Aún el que le dijo: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario, el Maestro tuvo que decirle: me vas a negar 3 veces, Pedro. Me vas a negar. Y a veces nosotros vivimos caminando en la vida, hermano, y muchas veces nos sentimos así, sin fuerza, nos sentimos débiles, pero ¿sabes qué? De nuestro lado está el que nos puede vivificar, el que nos puede levantar y el que te puede hacer valiente, el que te puede ungir, el que te puede llenar, aleluya, el que va contigo todos los días hasta el fin.